Muy buenos días a todos nuestros amigos de Malvinas en la Mira, a todos nuestros seguidores. Se cumplen en esta fecha, este 25 de mayo, 210 años de aquel primer impulso patriótico, de aquel gesto, de aquella gesta en realidad, de esos primeros pechos que opusieron esa resistencia ante la dominación extranjera y que sentarían las bases de lo que luego sería la independencia. Pero este 25 de mayo tiene además un doble significado, dado que se cumplen también 38 años de la mayor gesta. Malvinas es sin dudas la mayor gesta nacional luego de la independencia, y este 25 de mayo, 38 años de lo que fuera uno de los golpes más importantes y más dolorosos para los británicos en la guerra de Malvinas, como fue el ataque y hundimiento del HMS Coventry. Estamos para ello en comunicación, con lo cual también es especial y sumamente especial esta comunicación, con una voz autorizadísima para hablar de ello, y es el comodoro Jorge Nelson Barrionuevo, que perteneció a aquel legendario escuadrón junto con Carlos Rinque, Mariano Velasco, Pablo Carballo, esas dos secciones, Zeus y Vulcano, y atacó con una participación protagónica al Coventry. Estamos en comunicación directa con el comodoro Jorge Barrionuevo. Comodoro, un placer, un honor y un orgullo poder saludarlo y tenerlo en nuestro espacio. Bueno, Eric, muchas gracias a vos por llamar y por interesarse por la situación que nos tocó vivir allá en el año 82, y es un placer para que tu público reciba unas apreciaciones sobre lo que me tocó vivir y lo que vivimos actualmente. Seguramente, seguramente. Comodoro, vamos desde el comienzo. ¿Cómo recibió la noticia de que habíamos recuperado las Islas Malvinas? ¿Cómo fue ese momento al enterarse y qué, por supuesto, qué reacciones le provocó el saber que habíamos recuperado las Islas Malvinas? Esto es muy interesante porque, siendo la aviación de combate la mayor defensa que tiene nuestro país por la velocidad con que llega, con la distancia que llega y el poder de fuego que llega, no teníamos absolutamente ningún tipo de información. De hecho, el mismo día 2 de abril, cuando se entera la ciudadanía, nosotros, al presentarnos en nuestro lugar de trabajo para volar ese día, nos enteramos a través de nuestros jefes que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. La verdad que fue una sorpresa, incertidumbre, alegría, desazón, por qué no nos avisaron, qué es lo que se pretende, bueno, un montón de interrogantes que a los 10 minutos de estar conversando sobre el tema, nuestros dos jefes de escuadrones nos bajaron a tierra rápidamente y nos dieron el ejemplo que hay que hacer en el caso de estas situaciones. Nos mandaron a estudiar porque dice, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, nadie sabe nada, pero nosotros somos el brazo armado de la nación, así que ya pónganse a estudiar. Y ya nosotros sabemos qué es lo que significaba eso. Y bueno, a partir del mismo día 2 de abril, creo que de las 7:30 de la mañana, ya empezamos a estudiar lo que posteriormente fue lo que sucedió, gracias a Dios, a esa capacidad que tuvieron nuestros dos jefes de prever que lo que podía llegar a suceder era lo peor. Estuvimos un poco preparados para algo que la Fuerza Aérea no estaba en absoluto adiestrada ni capacitada. Tal cual. ¿Pensó Comodoro en algún momento, desde su percepción personal, que el conflicto o el diferendo con el Reino Unido por Malvinas podía llegar a un enfrentamiento bélico? En principio no, digamos, porque uno no estimaba que se podía llegar a esa situación, porque teóricamente lo que escuchábamos y lo que hablaba en ese momento la conducción política no daba para que llegáramos a eso, sino era más bien un impacto político internacional para demostrar ante el mundo que había una colonia inglesa que dependía de Argentina en manos de los británicos, ¿sí? Que buscaban un apoyo internacional para que recuperáramos nuestras Islas Malvinas. Así que en principio no, pero después la escalada de las situaciones, ya el día 9 de abril ya nos dimos cuenta que si no había un golpe internacional, un apoyo, un parate, seguramente íbamos a entrar en conflicto. Así que en principio no, pero después nos fuimos preparando para lo peor, digamos.
económica. Tal cual, tal cual. Comodoro, el mundo se asombró y por supuesto que los medios a nivel internacional reflejaron el asombro de la prensa británica, todo el Reino Unido, frente a las acciones de combate que significaban día a día un golpe importante a las fuerzas británicas, a la flota que en realidad no había sufrido un ataque similar desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Frente a eso, preguntarle, desde el entrenamiento de la Fuerza Aérea, ¿la Fuerza Aérea los entrenó anteriormente en prácticas de bombardeo a objetivos navales o esto era algo especialmente relegado a la aviación naval? Cuando nosotros escuchamos, entre tantas expresiones extranjeras, pero principalmente del jefe de la Task Force, o sea, el jefe que vino en representación de Inglaterra a usurpar nuevamente de nuestras Islas Malvinas, que dice en un reportaje, desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina, me sorprendieron, a cualquiera le hubiese pasado, son palabras que no podría haber dicho una persona de esas características por el sistema que lo apoya, entre otras cosas, la inteligencia militar. Todos los comandantes tienen un grupo de gente que se dedica a estudiar al enemigo para saber de qué manera poder llegar a lograr los mejores objetivos. Pues bien, ellos conocían de que la Fuerza Aérea no estaba en absoluto preparada, ni capacitada, ni adiestrada para operar en el mar argentino. De hecho, había una resolución presidencial del año, la número 1 creo del año 69, si no me equivoco, donde decía que la Fuerza Aérea rápidamente, es un poquito más larga, pero rápidamente en un resumen decía que la Fuerza Aérea no podía volar más de 38 kilómetros, aproximadamente 12, 14 millas de la costa continental, y para completar el tema decía que no podía desarrollar medios para tal fin. Los medios significa capacitación, especialización, adiestramiento del personal y obviamente no comprar o no obtener los medios adecuados para el combate aeronaval. Así que con ese conocimiento que tenía el comandante Woodward, y obviamente todo el mundo lo conocía o conoció después de eso, o sea, cómo la Fuerza Aérea hizo lo que hizo sin tener absolutamente nada, pero cero de adiestramiento con respecto al combate aeronaval. Así que bueno, todo el entrenamiento que nosotros teníamos, que era muy bueno y excelente, lo fuimos adaptando rápidamente al combate aeronaval. Lamentablemente, lo más difícil que nos resultó fue encontrar el armamento adecuado para el combate o para neutralizar los buques enemigos. De haber tenido mejor armamento, la situación hubiese sido totalmente diferente. Sin dudas, sin dudas. Y además hay que tener en cuenta la Fuerza Aérea o las Fuerzas Armadas en general, de acuerdo a la hipótesis de conflicto que manejaba la Argentina, estaban más orientadas en los años previos a una hipótesis de conflicto con Chile, ¿verdad? Ese era, digamos, el ejercicio por excelencia a nivel militar, ¿no? Sí, exactamente. En ese momento era así y lo conocíamos de memoria. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Estamos preparados 100% con eso y los conocíamos de memoria. Yo llevaba un año y parecía que llevaba 10 de todo lo que habíamos estudiado y preparado para hacer lo que indicaban las hipótesis de ese momento. Sin dudas, sin dudas. Julio César dijo alguna vez que no importa, la fortaleza de una ciudad no está en lo alto de sus murallas, sino en el espíritu de sus ciudadanos, y claramente quedó demostrado con las acciones de la Fuerza Aérea Argentina, el espíritu de aquellos pilotos que compensaron un poco una nueva doctrina que se abría ante un enemigo tan importante como el Reino Unido y ante las diferencias y la asimetría tecnológica con esa capacidad y ese espíritu de servicio. En esa línea, Comodoro, lo he escuchado varias veces hablar de la importancia de la Fuerza Aérea, de lo que significa la Fuerza Aérea en un sentido de proyección, pero sería bueno poder comentarle a nuestra audiencia, hablando o entendiéndolo desde el marco de la disuasión, que es algo de lo que poco se habla en la Argentina, incluso lamentablemente de lo que poco se habla a nivel educativo. Desde el marco de la disuasión, ¿cómo le explicaría usted a nuestra audiencia, a nuestros amigos, por qué es importante tener una Fuerza Aérea poderosa? Bueno, nosotros en principio, por ley y por doctrina, somos un país defensivo. No somos un país agresor que estamos combatiendo o usurpando
terrenos que no nos corresponden. Es un procedimiento normal que usa Argentina desde hace varios años, país defensivo. Pero para ser defensivo no significa tampoco regalarse. Si uno tiene un excelente sistema de armas adecuado para nuestro país, es totalmente disuasivo para quien quiera tanto usurpar nuestros terrenos o agredirnos en su momento. Si uno tiene una fuerza aérea poderosa, le puedo asegurar que nadie se anima a hacer nada por el estilo, porque las represalias pueden ser mucho más graves de lo que pueden llegar a obtener en una invasión o en una acción contra nuestro país. Teniendo eso, no le quepa ninguna duda que la gente mira muchísimo más lo que puede llegar a recibir que lo que puede llegar a dar. Así que eso es lo importante, tener una fuerza aérea poderosa, y le puedo asegurar que nadie se va a animar a hacer absolutamente nada con nosotros. Y aparte, el país tiene medios con eso para negociar, porque sabiendo que tiene un poderío importante, nadie se va a venir a hacer el guapo, por hacer un término chabacano, con nuestro país, digamos. Se va a mirar bien el poderío que tiene para después llegar a las negociaciones adecuadas. Yo creo que es importante, pero bueno, depende también de la conducción política de ese momento, que es lo que pretende, o no de ese momento, sino en el lapso, porque la Fuerza Aérea no es para un gobierno en especial, es para todo el país. Y bueno, en la Constitución figura. Si lo respetáramos, yo creo que deberíamos tener algo como la gente. Absolutamente. Lo he escuchado también muchas veces decir, que creo que es una imagen bastante gráfica. La Fuerza Aérea es un puño defensivo, también entendido en el sentido de que es la fuerza que va por delante de las líneas propias e inclusive adentrándose por una cuestión técnica en las fuerzas enemigas, ¿verdad? Mire, los aviones aproximadamente ahora vuelan a 1000 kilómetros por hora. No creo que nadie tenga la reacción que tiene la Fuerza Aérea en ese sentido. La distancia que puede llegar con los medios que hay ahora puede llegar a 3000, 4000 kilómetros haciendo reabastecimiento en vuelo sin ningún tipo de problema. Y el poder que tiene un solo avión, hablo de un solo avión, de llevar 2000, 3000 kilos de carga, de lo que sea, es sumamente disuasivo para tener un puño, como decimos, el puño de la nación, porque el que más rápido llega a más distancia y con el mayor poder de carga, digamos. Entonces, claro, creo que eso es lo que distingue a la Fuerza Aérea en su momento. Estamos conscientes que es una reacción inmediata. Después, si uno quiere obtener un resultado, obviamente tiene que estar las otras tres fuerzas colaborando y trabajando en conjunto para lograr los objetivos asignados, digamos, ¿está bien? Entonces, lo que hay que entender es eso. Primero la reacción y después sería la operación para otro tipo de situación, cuando uno tiene que poner el pie en tierra. Cuando uno tiene que poner el pie en tierra sin la Armada y sin ejército no va, pero estoy hablando para dividir un poco, digamos, las capacidades que tiene la Fuerza Aérea, digamos, la velocidad y de reacción, que es lo más importante, digamos, cuando uno necesita eso. Tal cual, tal cual. Tenemos de hecho un espacio en la entrevista más adelante para hablar técnicamente de algunas cuestiones aeronáuticas, porque bueno, hay muchos apasionados no solo de Malvinas, sino también del mundo aeronáutico y por supuesto queremos aprovechar su opinión en ese sentido. Pero bueno, adentrándonos en lo que era el 25 de mayo del 82, recordar, Comodoro, días atrás, el 21 de mayo, se recordaba la acción de Owen Tripa sobre la flota y comenzaba, digamos, de alguna manera la Argentina a tener esa necesidad apremiante de detener las acciones de desembarco de los británicos que habían comenzado en la zona de San Carlos. Frente a eso se llega al 25 de mayo y a la acción de su escuadrón. Cuéntenos, ¿cómo se prepararon para ese día con la carga que significaba ser el Día de la Patria? ¿Cómo se prepararon anímicamente, espiritualmente, supongo que también? ¿Y cómo se ejecutó esa acción en la que tomó parte? Entre otras, pero esta quizás la más importante. Bueno, son más rápido que la Fuerza Aérea, porque el Grupo 5 de Caza no solamente hizo esa misión, o sea, fue cumpliendo misiones y lamentablemente durante el periodo del 1 de mayo, que se fue el bautismo de fuego, hasta el 25,
fuimos perdiendo gente. Si vos después me das el lugar para que yo relate lo que pasó durante esos días, no tengo problema en arrancar el 25 de mayo, porque vos sos el conductor acá. Pero si no, lo que vos me digas. Yo arranco con el 25 de mayo sin ningún tipo de problema, porque fue la acción que me tocó participar más sobresaliente, digamos, y lo que hizo en ese momento los integrantes del Grupo 5 de casa. Ese día, a la mañana, lamentablemente, despegaron 2 escuadrillas para atacar Puerto San Carlos y lamentablemente por problemas técnicos quedaron 2 aviones y en el regreso uno de los aviones, el capitán Palaver, que era el más antiguo, el más grande de todos los pilotos y que ordenaba la salida de los vuelos, por problemas técnicos tuvo que ascender cerca de las islas y lamentablemente fue derribado por un misil. También el capitán García, que volaba 4C, sufrió lo mismo. Tenía un problema en el avión, tuvo que ascender y fue derribado por un misil. La vieron perfectamente, dice, veían los 2 buques que estaban al norte de esas islas haciendo un piquete de radar y vieron cuando salieron los 2 misiles y lo tomaron el tiempo y la hora y coincidían perfectamente con los 2 derribos, lamentablemente, de nuestros 2 oficiales de la Fuerza Aérea. Con esa información, la Fuerza Aérea Sur ordena neutralizar este piquete de radar. ¿Está bien? Que estaba conformado en este caso por una fragata misilística y por un destructor tipo 42 que también tenía misiles. Era a mar abierto, no era dentro del estrecho de San Carlos o dentro de la bahía San Carlos, que es un poco más, no digamos más fácil, no hay nada fácil en la guerra, sino un poco más llevadero porque las elevaciones cubrían las entradas nuestras hacia el estrecho o hacia la bahía, cosa que la defensa no se pudiera desarrollar desde tan lejos. Al ser a mar abierto, nosotros ya sabíamos, nos había sucedido lamentablemente el día 12 de mayo, el derribo de 3 compañeros por las fuerzas británicas, y bueno, y otro por fuerzas propias, pero eso es un detalle que estimo después me vas a dar el tiempo para relatarlo, porque son los héroes que quedaron del Grupo 5 de casa. Al ser a mar abierto ya sabíamos que es muy difícil. Bueno, se planificó a través de la Fuerza Aérea Sur una misión con 2 escuadrillas, compuesta la primera por el capitán Carballo, el teniente Rinque y el alférez Carmona en ese momento. Lamentablemente por un problema técnico, Carmona se volvió. Y el segunda escuadrilla, que estaba previsto 2 minutos atrás, aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2 minutos atrás, estaba compuesta por mi jefe de escuadrilla, el primer teniente Velasco, el 2 era yo y el 3 era el teniente, en ese momento era el teniente Robledo. Por problemas técnicos, el 3 no pudo despegar, así que quedamos Carballo, Rinque, Velasco, Barrio Nuevo, conformado así. Como la misión era de este lado del estrecho San Carlos, del lado continental, no era necesario utilizar con nuestros aviones reabastecimiento en vuelo porque la 4 tenía la autonomía suficiente como para volar aproximadamente unos 200, 250 kilómetros rasante y regresar también un trecho rasante y después ascender sin ningún tipo de problema. La misión estaba realizada que el último punto a tocar de continente era el punto inicial, no de continente, mejor dicho, sino de las islas, era entre la isla Raza y la isla Borbón. Ahí teníamos que pasar y ese era el punto inicial de ataque, que es ya donde no hay retorno. Cuando llegamos a ese punto, con Velasco, escuchamos la escuadrilla de adelante, que Carballo decía que los buques están en la posición que estaba prevista y que nos están tirando con todo, así que vayan bien pegados porque que era lo que nos salvaba a nosotros. Claro. No era que volábamos bajo para hacer ruido a las personas, sino era que nos salvaba por el tema principalmente de la búsqueda de los radares, tanto sea de vigilancia como de tiro, y a su vez que los misiles a veces no vienen rectos, sino que hacen parábolas, tanto descendente como ascendente, y muchas veces se podía chocar el agua, que era lo que nos salvaba a nosotros. Nosotros no entramos recto al norte, sino con unos 15, 20 grados hacia la derecha,
y cuando estábamos aproximadamente unos 30 segundos ya dentro del agua, yo veo a la izquierda, que me iba formando a la izquierda, yo veo lo que me parecía que eran buques en el mar, porque la verdad que yo no había visto buques en el mar atacándolo, lo había visto en altura y eso era muy difícil venir rasante y verlo. Bueno, lo vi, giramos hacia la izquierda por una maniobra que yo, al estar muy cerca de mi guía, tendría que haber estado un poco más lejos para no hacer esa maniobra, ascendí unos metros para dejarlo pasar el avión de Velasco y me acomodé del otro lado. En ese ascenso, como los armamentos ellos los tienen, como todos, en automático, salió al engancharlo un radar de tiro, nos engancha los aviones, principalmente al mío porque levanto, sale un misil SIDAR que la verdad que me quedé obnubilado con el misil. En ese momento perdí toda clase de visión, toda clase, me quedé mirando hasta ver cuándo nos derribaba, digamos. Gracias a Dios pudimos pasar por debajo en el ataque del misil y ya me olvidé, digamos. Cuando bajo la vista estaba cerca de Velasco otra vez, estaba bien formado, porque una de las cosas también que se había determinado era la formación, que sea aproximadamente unos 40 metros, 50 metros de separación a lo ancho, no a lo largo. A lo largo podía venir un poquito más lejos, no hay problema. ¿Para qué? Para confundir al radar de tiro de los cañones y que lanzaran su munición al medio y no nos tiraran directamente a los aviones. Así que bueno, con esa premisa yo veía pequeños honguitos, no vi muchos tampoco, vi 3, 4 creo como mucho, que disparaban en el medio, se explotaban en el medio, principalmente atrás, no tan adelante, pero sí se ve que la munición no le daba el tiempo de memorizar la velocidad del avión y aparte nosotros cada vez íbamos acelerando más. Claro. Cuando ya estábamos próximos al buque, veo que Velasco levanta, como será debajo que veníamos, que levanta unos metros hacia arriba, no mucho, lanza las bombas y veo perfectamente las 3 bombas, como impactan, 2 arriba del agua, ahí nomás, pegado al agua, y una se mete en el agua y obviamente haber pegado debajo de la línea de flotación. Exactamente, no me salen los términos navales. Debajo de la línea de flotación. Bueno, yo hago lo mismo, salto el buque, miro la Brosworth que estaba al lado y pasé como desfilando al lado, porque digo, acá me tiran con todo y gracias a Dios no me tiraron nada porque pasé muy cerca, y vi el helicóptero que tenían atrás que estaba totalmente deformado, tenía todos los cables caídos. Ahí lo recuperamos nuevamente. ¿No será que estoy medio quieto, muy quieto y me congelo? No. Bueno, quedamos justo cuando atraviesa, ve el helicóptero, regreso. Digamos, el helicóptero. El helicóptero, bueno. Que lo que decía, que declaré eso cuando llegué, que vi el helicóptero del otro buque totalmente destruido, la trompa y un agujero en la plataforma. Después, bueno, hay unas fotos ahora que avalan ese dicho. El regreso fue normal hasta que estábamos aproximadamente a unos 150, 200 kilómetros de Río Gallegos. Hubo un cambio de turno en el radar. Y ahí se armó el problema, porque empezó el nuevo radarista, se comunica Carballo llegando y se comunica, tiene atrás aproximadamente a 8, 9, 10 millas, tiene otro blanco que lo está siguiendo. Y pensamos que no era realidad lo que estaba sucediendo, porque no pueden llegar tan lejos, pero ante la insistencia, como yo era el último avión, me desesperaba, mirando para atrás, buscando, acomodando los espejos, digo, el que me van a derribar soy yo, y aceleramos los aviones a lo que daba, era impresionante. Entonces pasaron unos 30, 40 segundos, un minuto de comunicaciones, de griterío ahí, que para acá, para allá, no, que sí, que no, hasta que Velasco, con su sapiencia, para eso el jefe de escuadrilla, dice, atento, a ver, vamos a hacer nosotros una bayoneta hacia la derecha. Yo dije, no, porque bayoneta significa girar 30 grados hacia la derecha, mantener un minuto y después volver al rumbo. Y ese ángulo, esos 30 grados,
es achicar el espacio, porque yo en vez de continuar totalmente recto, tengo que girar hacia la derecha y le estoy dando posibilidad que se acerque más el impulsor de atrás. Entonces, cuando comienza el viraje hacia la derecha, ahí se da cuenta el radarista, no, son ustedes que lo están siguiendo a Carvalho. Él se pensaba que veníamos todos juntos y no, nosotros veníamos separados como unas 10, 15 millas atrás, porque así estaba planificado de la salida, digamos. Pero fue una anécdota risueña, pero que sufrí mucho porque yo era el último avión, el primero en ser derribado iba a ser yo, así que estaba preocupado. Bueno, después el resto... la tensión de ese momento, ¿no? Y sí, bueno, son anécdotas que se suceden en ese momento, digamos, que son normales. Cuando uno por ahí no hay comunicación perfecta, que normalmente no la hay, y bueno, suceden estos problemas que gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno, después cuando aterrizamos fue algo llamativo, porque yo pensé que estaban recibiéndonos porque habíamos salido los cuatro y los cuatro habíamos regresado, porque sabíamos que a mar abierto uno o dos quedaba seguro allá en Malvinas, pero tuvimos la suerte que volvíamos los cuatro. Y llamó la atención también que estaban los pilotos, que normalmente no iban los pilotos, y mucho menos el jefe de escuadrón, y también estaba él. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que ellos se enteraron, era la primera vez que la Fuerza Aérea, principalmente el Grupo 5 de Caza, se enteraba del resultado que había obtenido con respecto al ataque. Nosotros nunca sabíamos lo que había pasado. Mientras atacábamos, el que declaraba al otro día, o ese mismo día, o al otro día, era Gran Bretaña, que decía, fue hundido un buque, fue derribado un avión. Ellos declaraban, pero nosotros no sabíamos los resultados porque no teníamos ningún tipo de capacidad para sacar fotografía de los resultados, porque es bastante complicado, digamos, sacar fotografía, ver qué es lo que se había obtenido, y más en el agua, porque el agua enseguida se va. ¿Qué era lo que había pasado? La misma gente de la isla Borbón que había avisado sobre el piquete de radar que estaba ahí, que habían visto los lanzamientos de misiles, ellos vieron que uno de los buques se hundió. Así que esa era la alegría y la recepción que tuvimos de todos, porque ya sabían que un buque se había hundido y el otro estaba humeando. Entonces todo el mundo fue a recibirnos y a festejar, digamos, haber obtenido un resultado el cual nos habían ordenado. Digamos, eso fue el día 25 de mayo, porque se había hundido en menos de media hora, creo que en 20 minutos declaró Gran Bretaña que se hundió. Yo no sé si hubo en la historia de los hundimientos algo tan rápido que se lograra en un ataque, y menos con aviones, obviamente, ¿no? Bueno, sí, de hecho calculaban en ese momento en la OTAN, calculaban que un destructor de la OTAN tipo 42, como el Coventry, se llegaba a necesitar hasta 10 aviones para poder golpearlo, y ustedes fueron 4 aviones que, por lo general, como usted bien decía, con una tasa de pérdida de caídos del 50% habitualmente en ese tipo de operaciones, y bueno, volvieron los 4. Me imagino, como les decía antes, Comodoro, la tensión, los momentos, y es muy difícil imaginarse lo que son esos metros y milésimas de segundo previas al lanzamiento de las bombas. Es habitual, y todo el mundo siempre pregunta en estos casos qué se siente, qué se piensa y demás. Además de preguntarle eso para la audiencia que quizás no lo ha escuchado, ¿se siente, se piensa o se actúa más bien por instinto y por el entrenamiento que uno tiene, más de una manera mecánica que con el sentir mismo? ¿Cómo es ese instante previo donde usted ve la cortina de fuego, el ataque, la respuesta y va directo al ataque? Yo creo que el miedo se siente antes. El miedo empieza cuando uno estamos en la planificación del vuelo. Ahí uno ya empieza a pensar, porque se está dando cuenta qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que va a hacer. Entonces ahí empieza el miedo. Ya empezamos, vamos a mar abierto. De hecho, yo recuerdo cuando íbamos en la camioneta que nos llevaban a los aviones, todo el mundo sacaba el birrete, como el birrete no se usa, digamos, se usa para formación y eso, y poníamos la billetera, cadenitas de oro, relojes, anillos, ponían todo ahí, se lo daban al chofer, que era otro piloto normalmente, y le decía, che, bueno, esto dáselo a mis viejos, o esto dáselo a mi señora, dáselo a que cada uno ponía, porque sabía que lamentablemente ese ataque íbamos a sufrir la peripecia o la contra que estaba determinado ya hace rato, que era 70-30 con mucha suerte, 70 de derribo, 30 de supervivencia, digamos. ¿Está bien? Ojalá hubiese sido 50 y 50, hubiese sido un poco más halagüeño.
Pero bueno, era mucho más difícil, la diferencia era abismal. Porque ellos tenían misiles de todo tipo, aparte tenían los Harrier que nos podían interceptar antes, o sea, había muchas contras con respecto a un ataque a mar abierto. Así que ahí empezaba el miedo. Y cuando uno iba volando solo, porque va solo, y cruzando el charco, como decimos nosotros, volamos casi 500, 600 kilómetros de mar, que sabemos que se planta el motor, tenemos un solo motor, se planta el motor, y no nos encontraba nadie. Es imposible que te encontraran porque el tamaño del bote era ínfimo, por más que tenías una radio y te podían ir a buscar, los helicópteros era muy difícil que llegaran, no teníamos la capacidad para que nos llegaran a buscar dependiendo de la distancia, así que bueno, la verdad que todo eso era lo que te producía mucho más miedo. Y el descenso, y cuando uno ya está prácticamente en el punto inicial, ahí ya casi roza el pánico, digamos, el miedo, porque se pone tenso, uno agarra el bastón de mando del avión y el acelerador y lo aprieta como si lo fuera a achicar, y uno se da cuenta cuando sale del combate cómo está tensionado, que le duelen los antebrazos y le duelen los brazos de una forma terrible, porque dice, ¿qué estuve haciendo? Y claro, estuvo tan tensionado que se agarrotaban los músculos. Cuando ya uno está en la parte final, que lo ve, cuando uno ya, la incertidumbre ya se cayó y ya lo ve al enemigo, ahí es Caro Cruz. Ahí uno piensa que no le va a pasar nada y que yo voy a ganar el combate y él va a perder. O sea, eso no había duda, digamos. Ya el miedo ahí medio desaparece, no es que desaparece porque sigue tensionado, pero es más el combate en sí a poner todo para ganarlo antes que el otro me gane, ¿está bien? Entonces ahí no es tanto el miedo, ya es tecnología pura, tecnología pura, digo, combate puro y reacciones humanas puras, digamos. El tema del miedo se siente mucho antes y después, cuando se relaja, ya empieza a pensar, uy, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, y cuando existe la incertidumbre. Cuando está en el combate, hace lo que tiene que hacer, digamos. Y lo bueno que uno tiene, principalmente nosotros que éramos los numerales, tiene el guía que va adelante. Entonces, eso es como que el papá lo va ayudando, digamos. Yo lo veía a Velasco y para mí era Dios que me iba guiando y me iba ayudando, digamos. El miedo creo que lo tenía más él que yo, porque al tener, ¿cómo se llama?, el apoyo de él, viéndolo, porque él no ve nada, él va solo, con frente, con la lanza, a combatir, digamos. Yo tenía la visión de él, digamos. Ese ejemplo nadie me lo dio en la vida. Para mí el Mariano es casi allá rozando con San Pedro, más o menos. Imagino, por lo que usted me dice, que en esos momentos decisivos, tanto en un prevuelo como en el momento de la acción, es fundamental el vínculo que se ha forjado con el camarada. Por supuesto que veo detrás de ustedes los 55 caídos de la Fuerza Aérea, por supuesto los caídos del Grupo 5 de Casa, de que ahora hablaremos. Y en todos los relatos, siempre lo que se destaca, lo que se pondera, es esa relación de hermandad o de camaradería, que es un tipo excelso de hermandad, ¿verdad? Calculo que en esos momentos es lo más cercano y lo más familiar y lo que los une y les da fuerza también en el combate, ¿verdad? Obviamente, sin esa camaradería y ese apoyo que nos debemos dar uno con otro, es indudable que es fundamental para nuestra forma de trabajar, digamos. La mínima unidad de combate en la Fuerza Aérea son 2 aviones y yo tengo que confiar en el otro avión como él confía en mí. Obviamente que la camaradería no es de ahora, no es como ahora. Ahora yo le digo Mariano a Velasco porque es como un hermano mayor, pero antes era un respeto absoluto. Si ustedes escuchan el relato del 25 de abril, y yo le digo señor como si no pasa nada, digamos. Para mí era normal decirle señor, o sea, señor es el símbolo de respeto entre nosotros. Al superior se le dice señor dentro de la Fuerza Aérea. Dentro de otras fuerzas usan otro léxico, pero no viene el caso, digamos. El respeto era absoluto, digamos. Había camaradería, pero como dice, hay una anécdota que yo tengo un compañero mío, mi hermano, Mateo Botero, que dice, yo le tenía más miedo a mi jefe de escuadrilla que a los ingleses, porque nos tenían cortito, digamos, nos tenían muy, muy exigente, y creo que eso fue lo que también nos
nos ayudó a ser respetuoso de todo y la disciplina, la camaradería, el respeto dentro de la Fuerza Aérea es fundamental. Si vos no tenés eso, no podés llegar a nada. Viendo a lo que usted decía antes precisamente, el grupo 5 de casa, para que las personas, para quienes nos ven, nos escuchan, uno suele identificar, como comentábamos, algunas acciones muy puntuales, pero sin duda es que el grupo 5 de casa tuvo otras tantas acciones a lo largo de la guerra, y bueno, fue allí su cuna, digamos, ¿no? Cuéntenos un poco cómo fueron esas acciones que, por supuesto, nucleaban estos sentimientos de hermandad, de camaradería, y que fue una unidad al 110, 120% activa en lo que fue el combate por Malvinas. Bueno, nosotros llegamos al sur argentino, tuvimos que no conocíamos, ¿está bien? Y suplimos muchas deficiencias con nuestras capacidades que teníamos, pero otras no podíamos suplirlas, ¿está bien? Y la parte más importante era la falta de experiencia que teníamos en el combate. De hecho, obviamente durante el 1 de mayo al día 12 de mayo hubo errores, pero no fueron tan significativos ni tan importantes dentro de nuestro grupo. Hablo del grupo 5 de casa, quiero que se entienda, no en general de la Fuerza Aérea, porque no me corresponde, yo del grupo 5 de casa que participaba. Pero, gracias a Dios, esos errores fueron suplantados con la buena suerte y no tuvimos ningún tipo de derribo. Pero el día 12 de mayo, lamentablemente, fue el peor día que tuvimos. Después tuvimos otros días malos, pero ese fue el peor día porque fue el primer día que perdimos camaradas y que mayor cantidad de camaradas se produjeron ese día. El día 12 de mayo había buques a mar abierto del otro lado del puerto argentino produciendo cañoneo naval hacia las instalaciones y tropas que estaban desplegadas en las islas. Entonces la Fuerza Aérea Sur manda 8 aviones a combatir esos 2 buques para que no sigan perjudicando a nuestras tropas. Cuando llegan a la zona del Blanco, lamentablemente no está el Blanco, no lo encuentran, porque obviamente le dan un lugar puntual al Blanco, pero el Blanco se movía, entonces no lo vieron en ese momento y ahí uno, lamentablemente, el jefe de escuadrilla, en su afán de cumplir con la misión, asciende para buscar al Blanco, porque en el rasante es muy difícil, si uno no lo ve y no está parado en el mismo lugar que se lo señalizaron, es muy complicado, tiene que levantar el avión, ascender para buscarlo. Y bueno, cuando lo vieron, ahí fueron y lo atacaron. Lamentablemente, en ese ascenso fueron descubiertos por los radares de vigilancia y por los radares de tiro, y cuando entran en la corrida final, que nosotros le decimos ya de ataque para tratar de neutralizar el Blanco, es derribado el primer lugar, el primero que es derribado en nuestro grupo, el teniente Jorge Rubén Ibarlucea, cordobés. Él estaba casado, tenía una hija muy pequeña, así que imagínense lo que significaba para la familia. Pero esta persona tiene un detalle, fíjense la hidalguía de este piloto, que no estaba destinado en el grupo 5 de casa. Él había sido destinado en diciembre del 81 a la Escuela de Aviación Militar. Había sido designado para ser instructor de los futuros pilotos, con el orgullo que eso significa. Él, estando ahí, pidió volver, dice, no, yo acá los pilotos, con los aviones que tenemos acá no es para combatir, así que yo quiero volver a Reynolds, rehabilitarme en el sistema de armas A4B, y vino, se rehabilitó y lamentablemente la primera misión que hace es derribado. Pero es de destacar la hidalguía que tuvo este teniente, este ejemplo que nos dio, que era 2 años más antiguo que yo, que estaba en otra promoción más adelante. Fíjense el ejemplo que da. Continuando con la corrida de tiro, ya en la parte final es derribado el
teniente Víctor Mario o Mario Víctor Nívoli. Era cerca de Río del Tercero, también estaba casado, tenía familia, tenía hijos, y también obviamente quedaron sin el padre. Excelente profesional, era 3 años arriba mío, era lo que nosotros denominábamos normalmente en la institución, era padre de la promoción nuestra, y era un tipo muy tranquilo, muy capaz. A mí me hizo, cuando yo hice el vuelo solo, en A4 el año anterior, me hizo de heladero en tierra, que se llama ir a acompañar al piloto que va a volar y apoyarlo, en vez del mecánico va otro piloto, por ser el primer vuelo. Y lo calma y le habla y le explica y le dice que todo lo que sabe, que no se ponga nervioso. ¿Por qué? Porque el A4 en ese momento no tenía avión biplaza. O sea, cuando salía a volar, salía solo de una, digamos. Entonces, bueno, y él me habló, me explicó, espectacular. De hecho, tengo una foto con él de ese día y para mí vale oro. Y lamentablemente es derribado antes de llegar al blanco. Cuando pasa en el blanco, el alférez Vázquez, que es el que se salva, escucha a los tordos a reunión. Y el jefe de escuadrilla era de indicativo tordo. Se había olvidado del toro, el indicativo que le habían dado por orden fragmentaria, pero un detalle, una anécdota técnica. Entonces lo busca, lo ve y empieza a ir a formarle y le empieza a gritar. Ve cuando sale un misil del buque, misil, 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 y se ve que buscando el misil le impacta prácticamente cuando se choca el agua, fue simultáneo en ese momento. Así que el alférez Vázquez, Alfredo Jorge Alberto de Rosario, es el único que vuelve. Y en ese momento fallece el jefe de escuadrilla, que era el primer teniente Bustos, que ya tenía hijos. La mujer estaba embarazada y obviamente no llegó a conocer a su nuevo hijo, pero bueno, en este momento él es oficial de la Fuerza Aérea y se llama igual que él, Oscar Manuel Bustos, de Córdoba también, un tipo tranquilo y re bueno, digamos, era espectacular. Escapa Vázquez, pero viene la otra escuadrilla atrás. Era conformada por el capitán Zelaya, el numeral 2 era el teniente Ararás, el 3 era Gavassi y el 4 era mi compañero y amigo, el alférez de Lepiane. Cuando Bustos tiene que levantar, que explica y encuentra el blanco, le explica a Zelaya dónde estaba el blanco, así que Zelaya no tuvo que hacer la maniobra de Bustos para buscar el blanco, así que fue directamente donde se le indicó Bustos y atacaron el destructor Glasgow, que recibió una bomba del teniente Ararás, y la Brilliant fue atacada por los otros 3 buques que también recibió bombas de los otros 3. Lamentablemente en el escape ya teníamos estipulado que no debíamos pasar por diferentes lugares, en este caso era Puerto Argentino, Darwin, también Bahía Fox, no teníamos porque había mucha defensa aérea, antiaérea mejor dicho, y al pasar cerca de Darwin, la sección de Lepiane con Gavassi lamentablemente no se dan cuenta que estaban cerca y la artillería antiaérea del ejército lo derriba a Gavassi de una ráfaga de cañones, lamentablemente. Fausto Gavassi también era casado, tenía una hija, estaba la señora embarazada de la más chica, lamentablemente tampoco lo pudo conocer al papá, era de Campana, ahí en la zona de Buenos Aires, al norte de Buenos Aires, y la verdad que era más gaucho que segundo sombra. La verdad que una excelente persona y muy humilde y muy dado, digamos. Ese fue el día más negro que tuvimos nosotros, o también 1 o 4 es lo mismo, pero fue porque fue la primera vez que recibíamos el impacto de perder con camaradas y fueron 4, lamentablemente. Después ese fue el día 12 de mayo. Después, desde el 12 de mayo hasta el 21, no hubo prácticamente combate porque los británicos, después de haber recibido esos golpes a los buques, no venían más de día. Ese día llegaron de día. Sabían que de noche no podíamos atacar, así que nos acercaron más de día. ¿Qué pasó a todo el 21 de mayo? El 21 de mayo tuvimos suerte porque voló prácticamente todo el primer escuadrón y una escuadrilla del segundo escuadrón, o sea que volaron más de 20 salidas y tuvimos la suerte que de todos los que fueron,
todos volvieron con un buen resultado. La Arden fue hundida, si bien participó Carballo, que era en esa escuadrilla, también participaron los M5 y los A4Q de la Armada. Entre los tres lo atacaron y fue hundida la Arden. Y el otro resultado que conocemos fue que la fragata Argonaut fue atacada por la escuadrilla de Filippini, que estaba conformada por 5, por problemas técnicos se tuvieron que volver otro. Estaba Filippini, estaba Botero, estaba Autiero, estaba Océs y estaba Robledo. 5. Bueno, se ve que entre todos le pusieron un par de bombas al Argonaut y quedó fuera de combate. Lo tuvieron que sacar a mar abierta y sacarle la bomba porque se le había hecho un tal agujero que no pudieron ponerla prácticamente mal en servicio para el combate. Se atacó otro buque pequeño de desembarco, pero no sabemos el resultado, que fue la última escuadrilla que lo atacó, el segundo escuadrón en ese momento. El día 22 de mayo el segundo escuadrón vuelve a atacar, digamos, y también los resultados no los sabemos porque si no los da Gran Bretaña, figuran algunos buques averiados, pero no sabemos exactamente el detalle. El día 23 de mayo vuelve a intervenir el grupo 5 de caza y entre los resultados fue una buena y una malísima, digamos, porque en el ataque de la tarde pierde la vida atacando la fragata Antílope el primer teniente Guadagnini, que iba con el teniente Rinque, y en la salida lamentablemente no puede superar las antenas del avión, las antenas del buque, mejor dicho, perdón, y choca la antena y se desintegra el avión del otro lado cayendo al mar. Luciano Guadagnini, que también estaba casado, tenía una nena, una hija, que ya es grande, ya es capitán de la Fuerza Aérea, ella es odontóloga, y un hijo. La señora estaba embarazada, Poli estaba embarazada de un varón, que al final terminó siendo Luciano Junior, digamos, que tampoco él lo pudo conocer, lamentablemente. Todo este detalle del ataque lo supimos hace poco por un tripulante o un integrante de la artillería antiaérea británica, que era director de tiro de los misiles Rapier, que dice que él lo vio como en un cine, porque la función de él era defender desde tierra la Antílope, que estaba a unos 100, 150 metros de su posición, y vio perfectamente el ataque, vio la maniobra que chocó la antena, cómo se desintegra el avión, cómo cae al agua y que el otro avión pasa sin ningún tipo de problema, incrustándole las dos bombas de 1000 libras en el casco del Antílope. Cada noche, tratando de desactivarla, se la hundió, digamos. Es el aliciente que nos queda, pero bueno, haber perdido al Lucho Guadagnini fue un golpe muy duro también, digamos. El 25 de mayo, al 24, perdón, hubo otros ataques, obviamente. El segundo escuadrón también fue atacado, el Ferles y otros buques más, que son imágenes que se ven en televisión. Las únicas imágenes de ataque en San Carlos que se ven son esas, son del día 24 de marzo de los compañeros míos del segundo escuadrón. El día 25 de mayo, como ya le dije, cayó Palaver a la mañana, con el resultado porque ya hemos relatado. Y ahí pasamos, bueno, el 27 de mayo me quedé sin jefe de escuadrilla, gracias a Dios, por la guerra nada más, porque fue derribado cuando hizo el ataque a San Carlos, a un puesto de comando y donde había gente estacionada, de bomba, pero lamentablemente él lo derribó un cañón de uno de los buques y se eyectó en la isla Gran Malvina. Gracias a Dios se salvó, se guinzó el tobillo, pero bueno, ya no pudo combatir más. Y de ahí pasamos, bueno, yo el 29 hice la última misión, pero bueno, a San Carlos, pero no encontramos nada, no sucedió nada. Pasamos al día prácticamente 8 de junio, pues ya no hubo más escaramuza o combate, porque no había blancos para nosotros, digamos, se nos asignaban blancos y era muy difícil atacar en tierra porque no sabíamos exactamente la posición donde estaba establecido la línea de combate, digamos. Pero ahí pasa al 8 de junio, que el 8 de junio fue el día designado por ellos, por los británicos, el día más negro de la flota. A la mañana estaban intentando hacer el desembarco porque si no, dice, según relato
general Jeremy Moore, si desembarcaban en San Carlos y todo lo que tardaban en llegar hasta la línea de combate, dice, no nos daba el tiempo para seguir combatiendo. Teníamos que retroceder porque no teníamos más ni munición ni habituallamiento, así que teníamos que volver. Así que pidió que se hiciera el desembarco mucho más cerca. Bueno, lamentablemente las fuerzas argentinas lo vieron y ahí mandaron a combatir ese desembarco, donde fue a la mañana la escuadrilla del capitán Carballo mezclada con la del capitán Palaver, digamos. En ese momento Carballo no pudo salir, salió Cachón de jefe de escuadrilla con Rinque y Carmona, y atrás iba el teniente Galvez con el alférez Gómez. Esos 5 aviones, gracias a Dios, atacaron, destruyeron los 2 buques de desembarco, el Sir Tristan y el Sir Callahan, y pudieron regresar sin problema. Pero, siempre hay un pero, a la tarde, la Fuerza Aérea Sur mandó otra escuadrilla a tratar de, 2 escuadrillas eran, a tratar de finalizar lo que era ya la destrucción que se había sucedido la mañana, para tratar de todo el armamento que había quedado, que lo habían podido bajar, tratar de destruirlo para que no les llegara a la primera línea. Y lamentablemente, bueno, por problemas técnicos hubo pilotos que se tuvieron que volver y la escuadrilla quedó conformada por el primer teniente Bolsán, el teniente Raraz, el teniente Sánchez y el alférez Vázquez. Lamentablemente fueron interceptados por la aviación británica, que hacía de patrulla aérea de combate, y fue derribado en ese momento el alférez Vázquez, compañero mío, que era soltero, y el teniente Raraz, que era de La Plata, y también soltero. El gordo Vázquez era de Rosario, digamos. Excelentes personas, pero maravillosas personas. Mejor todavía que cualquiera. Y de última fue derribado el teniente Bolsán, que estaba a cargo de la escuadrilla, por el otro avión Harrier, que lo persiguió hasta que lo encontró. El que se salva es el teniente en ese momento, Héctor Sánchez. Bolsán era de ellos estaba casado y ya había nacido el hijo, que lamentablemente perdieron al jefe de familia, digamos. Fue también derribado y era de Diamante, de Entre Ríos, y también era gaucho, así como Gavassi, digamos. Eran los 2 medio hombres de campo, digamos. Excelentes personas, lamentablemente. Los perdimos. Bueno, esas fueron las misiones donde perdimos gente, y a partir del 8 de junio ya se trató de hacer ataques a tierra, pero lamentablemente ya la suerte estaba echada, y el día 13 de junio, ya sobre finalización del conflicto, el segundo escuadrón, con 7 aviones, porque uno lamentablemente se tuvo que volver, y hace un ataque a la primera línea de combate, o a la logística de lo que era de los británicos, y por suerte para ellos, se enteraron un par de minutos antes, o un minuto antes, por unos adelantados que había con helicópteros que avisaban sobre los posibles ataques, y se salvó todo lo que era el comando de la Fuerza Aérea Terrestre, digamos, en ese momento. Y lo bueno que de los 7 aviones que fueron, los 7 volvieron y no hubo que lamentar víctimas de nuestro grupo 5 de casa. Iba el capitán Varela, que después lamentablemente lo perdimos, iba el teniente Gelardi, también, que después lo perdimos, después de la guerra, digamos, iba el teniente mayor, el alférez Moroni, el alférez de Lepiane, el primer teniente Sánchez y el teniente Cervera. O sea, y de los 7, gracias a Dios, los 7 pudieron volver, averiados todos por diferentes consideraciones, pero pudieron llegar hacia el continente sanos y salvos, digamos. Eso fue más o menos, a grosso modo y rápidamente, las misiones más significativas que hizo la Fuerza Aérea, pero principalmente las donde perdimos camaradas, que esa fue la más dolorosa, digamos, haber perdido 9 compañeros, que eso no se recompone con nada. Absolutamente. Comodoro, escuchaba muy atentamente lo que usted decía, y en todos los casos, o en la mayoría de los casos, una constante, el tema de las familias,
las familias que son herederas de alguna manera de los valores con los que se combatió en Malvinas, perdón, y de los caídos. Hace poco entrevistábamos al Comodoro Carballo y él justamente nos hablaba también de las familias, de las viudas y de los huérfanos. En todo lo que ellos ofrendaron, como usted comentaba en muchos casos, ¿no? Chicos recién nacidos por conocer. Realmente me imagino que de parte de ustedes debe ser una relación o un vínculo muy especial. ¿Qué le ocurre cuando ve a esos huérfanos o a esas viudas de aquellos camaradas caídos en combate? ¿Qué le ocurre cuando los ve hoy en día, digamos? Y sufro en silencio, digamos, porque el sufrimiento uno lo trata de sobrellevar más rápido que ellos. Ellos lo han sufrido muchísimo tiempo y lo siguen sufriendo. Yo también lo sigo sufriendo, pero el dolor es un poco amengua, sabiendo que ellos cayeron en lo que ellos querían. No es que se murió por diferentes causas. Ellos eligieron defender a su país desde un avión. Y gracias a Dios le dio esa posibilidad. Si tenían que perder la vida, perder defendiendo a su país a través de un avión. Ese es el aliciente que nos queda a nosotros. Yo realmente me saco el sombrero por las familias y principalmente por las madres, porque son las que más, en definitiva, terminan sufriendo, porque es normal que uno entierre a su padre. Si bien de pequeño no es tan normal, pero es normal en la vida, que yo entierre a mis padres y no que mis padres me entierren a mí. Yo creo que ese dolor no es medible, no es imaginable, digamos. Así que yo los que más respeto son los padres de ellos que han perdido a sus hijos. Lo que bueno, siempre les decimos que ellos murieron en lo que querían, que querían defender a su patria desde un avión, lo que le tocó en este caso a mis compañeros, digamos, ¿no? Absolutamente. Comodoro, la guerra de Malvinas, la campaña de Malvinas, sin duda que en la historia de las guerras modernas significó un cambio enorme en las técnicas de combate, en las líneas defensivas también de los buques, y como muchos estudiosos de la estrategia militar citan, cambió el paradigma de la guerra aeronaval moderna. ¿En qué aspectos cree usted, ya pensando a nivel mundial, qué aspectos del paradigma de combate cree que se modificaron o puede ver que se han modificado luego de la guerra de Malvinas? ¿Qué cosas modificaron las fuerzas del mundo, de hecho, a partir de las técnicas de la Fuerza Aérea en Malvinas? En primer lugar, yo creo que jamás en la historia se va a repetir lo que hizo la Fuerza Aérea en Malvinas. Es imposible que se rehaga una situación de esa naturaleza. Pero lo que sí aprendieron ellos, que la voluntad y la capacitación, el sacrificio, el hombre es más importante que el armamento. Y si vamos a la parte técnica, creo que lo fundamental fue que en ese momento, para cualquier fuerza del mundo, tanto sea aérea como naval, es que el sistema misilístico que tenía Argentina, el de Super Etendard, con el Exocet, es el sistema adecuado para el combate aeronaval. Lo que hizo la Fuerza Aérea Argentina no se va a repetir en la historia. Jamás en cualquier guerra que haya va a suceder eso, porque la diferencia tecnológica era tan grande que era ilógico. Ellos no podían entender que nosotros buscáramos meternos en la defensa del enemigo para tratar de afectar, neutralizar, hundir, lo que sea, a sus buques. Ellos no le entraba en la cabeza, ni les entra todavía en la cabeza que hubiésemos hecho eso, digamos. Pero era lo que nos teníamos a mano. Nosotros no teníamos Super Etendard, la Fuerza Aérea, así que con el misil Exocet, así que era imposible que hiciéramos eso. El sistema Super Etendard es el adecuado. Uno tiene su radar, tiene su radio altímetro para volar tranquilo, sin problema, con su radar busca el blanco, y a los 20, 25, 30 kilómetros, exactamente el detalle no lo sé, pongámosle a los 30 kilómetros, tira el misil, y el misil hace su trabajo y el piloto se vuelve tranquilo sin ningún tipo de problema. Lo único que tiene que sufrir es que puede llegar a ser interceptado por los Harrier o que tenga un problema en el motor si el avión tiene un solo motor, como en este caso el Super Etendard. Pero tenemos aviones, toda la mayoría bimotores ahora, que tienen misiles de 40, 50 kilómetros, tira el misil y el que se encarga del combate es el misil. Obviamente que las fuerzas aéreas, las fuerzas navales del mundo han cambiado su técnica, han cambiado su forma, principalmente por ese sistema.
porque el de la Fuerza Aérea ya saben que no va a volver a ocurrir, que no tiene razón de ser que ocurra lo que hizo la Fuerza Aérea, porque no tenía nada a mano y adaptó lo único que podía llegar a hacer, y que era pasarle por arriba a los buques. Ya en la historia de la guerra jamás va a haber algo como lo que sucedió en Malvinas. Olvídese. Lo que sí va a suceder, que lo que hay que tener, sí, sistemas handoff, que le llamamos, tirar y olvídese, y tirar de lejos, digamos, como el del superintendente. Eso sí, es excelente, un sistema de armas concebido para el combate aeronaval. Para eso es. Lo que hizo la Fuerza Aérea no existió ni va a existir en la historia de la guerra. Olvídense. Lo que cambió fue creo que la visión que tenían, principalmente de la Fuerza Aérea y del argentino en el mundo. Porque cuando a uno le toca participar en diferentes situaciones a nivel mundial, ellos lo primero que sacan es Malvinas, la Fuerza Aérea. Y cuando uno le dice que fue uno de los participantes, la verdad que admiración tienen en el mundo por lo que se hizo, digamos. Es reconocido en cualquier lado del mundo. Un absoluto respeto, sin dudas, que se ve y ustedes mismos comentan en todas partes del planeta ese respeto reverencial por lo que han hecho en Malvinas. Y lo llevo un poco también al plano interno, en lo que fue la posguerra, luego de Malvinas, así como tenemos a nivel internacional el respeto, la valoración, la admiración profunda. Bueno, dentro del país se dio un proceso quizás paradójico, luego de la guerra, en lo que fue la desmalvinización, un proceso de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas muy lamentable, donde se mezclaron cuestiones ideológicas que nada tenían que ver con lo que había ocurrido en Malvinas y se desarrollaron paradigmas o construcciones como los chicos. Imágenes muy distorsionadas, ¿verdad?, de lo que fue el honor, el valor y el combate con el que ustedes lucharon por la patria en Malvinas. ¿Por qué cree, Comodoro, que se dio este proceso y ese tergiversar la imagen del combatiente luego de Malvinas? Lo que pasa es que la sociedad nuestra es muy exitista. Si uno no llega primero o no gana, no existe. De hecho, le ha sucedido, vamos al plano deportivo, que es más fácil, llegar a salir campeón es muy difícil. Y segundo, parece que fue un fracaso. ¿Está bien? En este caso, nosotros lamentablemente tuvimos la mala suerte de perder la guerra, y a partir de ese momento pasar a ser paria el combatiente. El preparado, el oficial o el suboficial de carrera lo sufre, pero lo sufre menos, porque en definitiva estaba preparado y se autoinmuniza con sus camaradas, con sus compañeros, y lo charla dentro del ámbito que le tocó participar. En cambio, el soldado, lamentablemente, lo dejaron de lado como si fuera el culpable de haber perdido la guerra, y los soldados tenemos tantas. Yo creo que hay la mayoría, por no decir el 100%, el 95%, tuvo un comportamiento ejemplar. Yo creo que el patriotismo que tuvo en ese momento el soldado fue mucho más grande que varios de carrera, porque muchos de carrera también, cuando vieron que lo que era la guerra, no le gustó. En cambio, el soldado se comportó, y lo peor, que se comporta. Yo tengo relación con muchísimos soldados y tienen un espíritu patriótico. De hecho, si ustedes van a cualquier centro de veteranos de guerra del país, seguro que si le piden algo va a colaborar y va a apoyar. Lo que no se entiende, ¿por qué no se tomó ese espíritu? Que son muchas personas, se tomó ese espíritu para engrandecer el país, para ayudar. Nuestro paradigma parece que fueran otra cosa y no reivindicar la valentía que tiene el argentino y el espíritu que tiene por su amor a la patria. Es muy difícil porque la gente tiene que resaltar valores que la mayoría no los tiene dentro del ámbito conductivo. ¿Está bien? Del ámbito conductivo, la abnegación es 0, el egoísmo es 10. Entonces, es muy difícil decirle a esas personas de quién tiene al lado, o no al lado, sino que tienen su población. Su población tiene personas que les pueden ayudar a lo que le pidan.
y si no le piden, igual intervienen. Yo los admiro, yo estoy en un par de grupos normales de la provincia mía, de Santa Fe y del Chaco, que son donde me tocó trabajar con ellos, y es una admiración que tengo. La verdad que yo los veo y digo, siguen siendo combatientes, pero dentro de la vida diaria, ayudando a las personas como se ayudaron entre ellos durante el conflicto. Para mí es ese espíritu, lamentablemente lo perdimos durante 40 años. Espero que no lo perdamos de acá en adelante, que la gente aprenda de quiénes son y los valoren por lo que son, porque está bien, a lo mejor no tienen la capacitación, no tienen a lo mejor el título que los distinga, pero tienen el título más importante, que defendieron a la patria. ¿Está bien? Entonces, con eso es suficiente para que los sobrevaloremos, pero totalmente, los sobreestimemos. Son gente maravillosa que dio su vida por la patria y a veces no lo entendemos y lo dejamos de lado o no les permitimos demostrarse quién son. Digamos, yo participé con ellos y a lo mejor estaba muy preparado para combatir, digamos, no para lo que hicimos porque no sabíamos lo que era. Y yo los admiro, imagínense el resto cómo los debería ver. A mí la verdad que yo tengo mis grupos y cada vez que habla alguno, cuenta algo, yo digo, mirá vos, tienen 50 y pico de años, llegué rozando los 60, la mayoría, y tienen el mismo espíritu que a los 18 años. La verdad que son hombres de bien que deberíamos tomar ejemplo de ellos y que a veces, por egoísmo, no entendemos lo que es la abnegación y el amor a la paz. Totalmente. Es que también tomando lo que usted decía, quizás a veces la percepción que uno tiene es que Malvinas colocó una vara moral realmente muy alta en ejemplos, en entrega, en sacrificio, y que precisamente a veces desde nuestras cúpulas directivas, desde la política, pero también desde el ciudadano común, son los ejemplos más difíciles. Entonces quizás también pesa mucho tener una vara moral tan alta, por eso es que en su momento quizás se intentó ocultar la causa de Malvinas, el honor de los combatientes, porque hasta en algún punto, y paradójica o tristemente, resultaba molesta, ¿verdad? Vos tocaste un tema muy importante, el ejemplo. El ejemplo es fundamental para la vida. Yo lo lamento por mi padre, porque normalmente los padres son ejemplos de sus hijos, pero el ejemplo que me dio un Cini, un Dubur, un Carballo, un Palaver, un Celaya, un Varela, un Bustos, un Filippini, y ni hablar del Mariano Velasco, esos ejemplos de vida no lo voy a tener nunca más en la vida. Esos tipos fueron ejemplo al mundo. Esos tipos merecen, pero la mejor de las satisfacciones en la vida. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero ustedes también. No, yo formaba, como yo te dije, yo formaba. Ellos tenían que ir adelante, llevando gente atrás, cuidándole la vida, tratando de hacer lo mejor posible para que esa gente no perdiera la vida y cumplir con la misión y no tener nada más que mar adelante, nada más que mar o nada más que tierra adelante, no tener un avión que los guíe. Ese ejemplo es la mayor que le puede dar a alguien en la vida, que obviamente después de esa fecha del 14 de junio del 82, nadie te la da en la vida, nadie, porque es muy difícil ser patriota. Es muy difícil ser patriota porque tiene que dejar muchas cosas de lado y dar su vida por los demás. Y esta gente dio el ejemplo, no solamente ellos. Para mí ellos son mi ejemplo en la vida, el norte a seguir, ¿está bien? Como lo son los 55 que tengo acá atrás. Esta lámina te da 55 ejemplos que todo el mundo los tendría que tener en su casa. Obviamente yo tengo los de la Fuerza Aérea. Cada uno debería tener alguien que sea ejemplo de vida, que entregó lo más preciado que tenemos todos. Porque podemos tener millones de pesos, un sueldo, lo que sea. Yo sí le doy de comer a un vecino, le doy de comer. Eso no es ejemplo. Es una necesidad humana que lamentablemente le tengo. El ejemplo es esto, dar la vida por la patria.
y no solamente los 55, en total tenemos 649 que han dado su vida por la patria, y tenemos los ejemplos vivos, digamos. Yo creo que eso es la mayor satisfacción que se tiene que llevar el país, el pueblo argentino, de que ha tenido este tipo de gente que muchos lo hubiesen querido imitar, pero bueno, no tuvieron la oportunidad. Pero tiene la gente que sí lo hizo, y a ellos los debemos reverenciar y glorificar durante toda la vida. Tal cual, absolutamente. Comodoro, entramos en el bloque final de esta entrevista y como les decía anteriormente, muchos amigos de Malvinas en la Mira, muchas personas del público, al igual que quien le habla, somos grandes apasionados no solo de Malvinas, sino también del mundo de la aviación. Y teniéndolo a usted del otro lado, sería un poco oportuno no hacerle algunas preguntas específicas del mundo de la aviación, por supuesto vinculadas a estos temas. Algunas preguntas, en principio, en cuanto al mundo estrictamente aeronáutico, ¿qué avión podría usted decir que recuerda con afecto o con cariño de todos aquellos sistemas de armas que le tocó pilotear? Todos los aviones cuando están en el aire son espectaculares, son bellísimos. Y el primero que volé en mi vida, que fue el Mentor, yo no tuve la posibilidad, cuando entré a la Fuerza Aérea, de haber volado antes algún avión. No hablemos de sistema de armas porque es muy difícil. Pero algún avión no tenía, desde el Mentor, pasando por el Morán Saunier, después volar el A4, que para mí, yo entré a la Fuerza Aérea por el A4B cuando pasó en el entre noviembre y diciembre del año 68 por mi ciudad, Rufino. Yo entré por ese avión, un avión maravilloso, espectacular. Después tuve la suerte de volar un Cessna, un avión de 4 plazas que tiene un solo motor y para mí es maravilloso. Volé el DC-3. DC-3 es otro avión espectacular de la Segunda Guerra Mundial, bimotor, a pistón, y yo disfrutaba como si fuera parte del avión. Ni hablar después cuando fui a volar el Mirage, también un avión que vuela, la mayor velocidad que pude volar en mi vida fue en ese y en un F-18, pero ese fue la primera vez, ¿está bien? Que vuela a 60.000 pies, llegué a tocar, o sea, un avión espectacular. Después tuve la suerte de volar en España, como ya te dije, cuando fui destinado para hacer instrucción, volé el Casa C-101, un avión espectacular. Para mí todos los aviones son espectaculares, ninguno tiene contra. También me llevaron a volar F-18, F-1, cuando estaba ahí, y eran espectaculares. Claro, ¿cómo no va a ser espectacular un avión cada vez de generaciones más modernas? O sea, todos los aviones que volé fueron espectaculares. Si ahí me dice, a ver, bueno, ¿qué avión le gustaría seguir volando? Ah, me había olvidado. Volé Fokker 27 también, ¿no? Después cuando ya fui un poco mayor, era mayor, digamos, y no tenía posibilidad en la aviación de combate, porque ya estaba todo ocupado en los lugares. Bueno, me dijeron, ¿quiere volar? Sí, volé Fokker 27, otro avión maravilloso, un bimotor que hice de todo con ese avión y la pasé excelente, no solamente por el avión en sí, sino porque el grupo de gente, porque ahí cambié totalmente mi forma de vida en un grupo aéreo. Yo siempre volé aviones de combate y era otra vida. Y ahí volé, estuve con los famosos que nosotros llamamos transporteros. Yo también fui transportero y me encantó, era otra forma de vida, otra forma de operar, totalmente diferente, pero profesional, tanto como en el otro lado. O sea, todos los aviones que volé los disfruté, y si vos me decís, ¿qué avión te gustaría seguir volando ahora? No tengo para seleccionar. Pero si vos me decís, no, para que seguir volando, y bueno, uno que tengo más posibilidades, para que es más lento y no tiene tanta velocidad para que yo mueva las manos, que no me pase por arriba el avión, el DC-3. Volemos el DC-3, que es un bimotor turbohélice, perdón, que lo han reequipado en turbohélice en muchos lados del mundo, pero me gusta más el original. El avión a pistón, motor radial, y cuando va poniendo en marcha va quemando más aceite que combustible, qué sé yo. Por la historia que tiene el avión, ¿no? Pero bueno, cualquier avión uno lo ve en tierra a lo mejor y ve qué feo que es ese avión. Y después lo ve volando y es precioso, porque el avión se hizo para volar, no para estar en tierra. Así que yo soy enamorado del avión. Para mí, cualquier avión que vuele, me encanta. No tengo ningún problema. Volé también PA-11. En mis amistades que tenían,
aviones Sí. PA-11, Aero Boero, me había olvidado, todos esos aviones los volé, Piper Seneca, en Río Gallego lo volé para colmo también. Sí, O sea que he volado de todo, digamos, y me encanta claro, cualquier avión. Sin ir más lejos, volé hace poco Caravan, estuve operando también, así que todos los aviones son espectaculares. seguro, Eh, seguro. Recordaba cuando usted decía el DC-3, tenemos acá en Ushuaia, en la entrada del Aeroclub, hay un DC-3 de aquella época de las primeras campañas antárticas, de esos vuelos a la Antártida, y es un aparatazo, sin duda. El Fokker F-27, sin ir más lejos, aquí en Ushuaia también tuve la oportunidad de conocer a algunos pilotos cuando hicieron la gira de despedida. Los había visto volar en la Segunda Brigada Aérea en Paraná, precisamente, pero luego pudimos verlos volar aquí por Ushuaia, en esa gira de despedida. Un aparato hermoso, sin dudas. Usted sabe que en algún momento un piloto israelí que había combatido en la Guerra de los 6 días tuvo oportunidad de volar tanto el F-16, que forma parte de la Fuerza Aérea Israelí, como el Mirage en aquella guerra, en aquel enfrentamiento. Este piloto israelí decía que le gustaban, por supuesto, los dos, es una elección muy difícil, pero que sentía que en el F-16, por ejemplo, la computadora domina o elimina ciertas variables humanas, se ha mecanizado demasiado, pero que para él seguía enamorado del Mirage, dado que el Mirage es un avión que se siente, que te deja pilotearlo. Usted voló todas las variantes prácticamente del sistema de armas del Mirage en la Argentina. ¿Es así? ¿Cómo se siente el Mirage en el control? Sí, es diferente, obviamente, porque son aviones más obsoletos que otros, digamos. El Mirage Claro, es un avión viejo ya es un avión concebido en la década del 60. Así que imagínate claro. que nada que ver que lo que es un F-16, y yo no tuve la oportunidad de F-16, pero volé F-18. Y sí, la verdad que la ayuda que tiene un avión moderno es totalmente diferente a lo que sería un avión antiguo, así no Claro. me cabe ninguna duda. Ujú. A mí, aparte, la tecnología me encanta. Estoy enemistado porque por ahí me cuesta, hoy viste, para arreglar el tema del Skype andaba complicado acá, pero bueno, es porque no le doy bolilla, digamos. Pero a mí la Claro. tecnología me encanta, digamos, pero también vos te das cuenta, cuando yo te dije el DC-3, que también me encanta el vuelo lírico. El DC-3 es un vuelo lírico porque no tiene absolutamente nada, digamos. Si Claro. bien el DC-3 que volé tenía piloto automático, increíble, tenía piloto automático y algunos le pusimos radar para ayudarnos más al piloto, pero bueno, depende de lo que uno quiera. Si uno quiere ir a un combate, no puede ir a combate ya nunca más con un Mirage. Mirage no existe Claro. para combatir por las condiciones que tienen los otros sistemas de arma, digamos. No es que no sepa. Ahora, para volarlo, y no sé si me quedaría tanto con el Mirage. Me gustaría más el A4. Es más lento, pero me parece que tiene mayor performance en la parte horizontal. El Mirage tiene Ujú. performance en la parte vertical. Ahora, si te agarran un avión que tiene un motor potente como el Mirage, pero no tiene el ala delta y se te complica, digamos. El Mirage es muy Claro. lindo para el vuelo veloz y para la Ujú. estética verlo es espectacular. Yo no lo voy a descubrir, Claro. es una figura geométrica maravillosa, digamos. Pero no Ujú. se lo puede comparar ni con el F-16 ni con otro tipo de avión Claro. moderno porque no cumplen ya la misma función. Ya está totalmente derogado. Lo que es un sistema de arma Mirage no sirve para nada, digamos. Claro. Es para volar, sí, volar sí. Tal cual. A mí Tal dame cual. cualquier avión y yo vuelo cualquier avión porque me encanta volar, digamos, pero Ujú. para comparar no tiene punto de comparación, digamos. Y en cuanto al sistema A4, usted, bueno, A4B, A4C, los aviones que participaron en Malvinas, y en cuanto al A4AR, ¿tuvo posibilidad de pilotearlo? ¿Lo vio? ¿Cómo lo ve? ¿Qué diferencias hay? Si bien estructuralmente son muy parecidos, ¿no? Pero allí sí, ¿qué diferencias más tangibles hay para el piloto de una A4AR hoy en día respecto de una A4B o una A4C en el 82? Sí, no tuve oportunidad de volar en la 4AR. Lamentablemente, por esa circunstancia, justo cuando vinieron, yo estaba en España y cuando vine ya estaba todo ocupado, o sea que no pude ir a volarlo en su momento, digamos. La diferencia que tiene es el apoyo tecnológico, que no tiene nada que ver con lo que nosotros Claro, teníamos, pero nada que ver. Solo teníamos las cosas elementales para volar y que el motor es mucho mejor, o sea, las performances del avión mucho mejor que la 4, digamos. En realidad el avión es igual. La estructura general es igual, digamos, la figura en general, pero cuando vos le pones un motor más potente y cambia la maniobra, ya se pone un avión mucho más peligroso de lo que es la 4B, qué sé yo, una competencia con un Mirage,
ya se pone más complicada para el Mirage cuando tiene que combatir con una 4AR. Si él baja a la altura de la 4, obviamente que no puede competir, pero cuando uno lo trata de entrar en la performance, en la envolvente de lo que es un Mirage, el A4R se pone peligroso porque tiene un mejor motor, y obviamente ni hablemos de la tecnología, digamos. Claro, Ojalá podría haber volado un avión con ese caso como está equipado el A4R ahora, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, quizás se la complico con la siguiente. Si tuviese que elegir, si mañana dependiese del Comodoro Barrio Nuevo, elegir un sistema de armas, un avión, de todos los que hay operativos hoy en las distintas fuerzas aéreas del mundo, ¿qué sistema elegiría? ¿Qué avión elegiría? Habida cuenta que la Argentina hoy necesita tanto cazas interceptores como cazabombarderos, necesita realmente renovar su flota o incorporar otro material. ¿Qué avión o qué sistema de armas usted, Comodoro Barrio Nuevo, elegiría para incorporar a la Fuerza Aérea Argentina según los requerimientos que tiene nuestro país? Sí, desde mi punto de vista, porque yo no conozco ahora la Fuerza Aérea cómo se maneja internamente y políticamente, eso no, o sea, es una opinión totalmente personal y nada que ver con por las características técnicas de nuestro país, principalmente, y aparte que al no ser un país, ya te digo, ofensivo y no estar en nuestra intención atacar a nadie, sino defendernos y no tener la capacidad económica para comprar varias diferencias de aviones diferentes, lo que necesitamos es un multirol. Es un avión que cumpla las dos funciones, tanto defensivo como de ataque, cualquiera de los dos, ¿está bien? Entonces, yo creo que mínimo de un F-18 para arriba es lo mínimo que necesitamos. Otra cosa es imposible pensar menos porque no tiene ningún sentido. Ya quedan totalmente obsoletos los aviones. Puede ser un F-16 de los modernizados, digamos, del guión 6, de la clase C, digamos, pero tiene que ser muy moderno el avión para que dure por lo menos unos 30 años de operando en nuestro país, digamos. Y al tener ese avión, como ya te digo, de esas dos características, que tiene reabastecimiento en vuelo, nosotros con tener 2 o 3 escuadrones es suficiente, digamos, qué sé yo. No te puedo decir un número específico, pero con un F-18 tener alrededor de 24 o 30 aviones de esa calidad, con tener y reabastecimiento en vuelo es suficiente. Es para mantener defensa y si en algún momento en nuestro país es invadido por algunas causas, y bueno, tener la capacidad de ir y defenderlo, digamos. ¿Está bien? Pero más o menos de ahí para arriba, busquemos aviones de ahí para arriba. Menor no tiene sentido, digamos. Claro. Y termina siendo más aparte después el costo por reposición, por repuesto, por mal funcionamiento quizás, ¿no? Sí, exactamente, efectivamente. Es importante lo que usted dice porque de alguna manera marca también una diferencia entre aquellos que ven la aviación de combate de grandes países que tienen muy diferenciado el caza interceptor de lo que es un bombardero estratégico, un B-1B Lancer, un Tupolev 160 en el caso de Rusia. En nuestro caso es más propio eso, digamos, de una función estratégica ofensiva que lo que usted plantea, justamente un sistema multirol, ¿verdad? Más bien defensivo. Sí, porque nosotros no tenemos esa misma mentalidad o esa misma doctrina en nuestro país. Ya dije, nosotros somos defensivos, nosotros no queremos que nos vengan a molestar, nada más, y tener algo disuasivo como para defenderse en su momento si es que llega a suceder, digamos. Y creo que un multirol es lo ideal, digamos. ¿Habrá algún elemento aéreo, algún sistema de armas similar a un F-18, F-16 en estos momentos dando vuelta? Pero bueno, hay que evaluarlo, digamos, pero el más o menos la media sería eso, digamos, esa calidad de avión, digamos, lo que a mí me gustaría. Andás a ver después lo que opina la Fuerza Aérea, ¿no? La Fuerza Aérea a lo mejor no le interesa, quiere tener otra cosa, o el país en sí, digamos. Yo opino por título personal exclusivamente, digamos, y hablando tipo bar de café, así, sí, charlando con nosotros. Esto no quiere decir que sea la palabra institucionalizada, que no tiene nada que ver.
Seguramente. Pero bueno, estoy seguro que muchos amigos que valoran el mundo de la aviación y que no hemos tenido por ahí oportunidad de ver este tipo de apreciaciones, lo valoramos muchísimo porque es un mundo infinito el de la aviación y sin duda que también es parte elemental de un sistema de defensa. Comodoro, bueno, la última pregunta, ya finalizando. Usted sabe que el significado para nosotros, no solo por el 25 de mayo, por el Día de la Patria, por aquellas acciones en Malvinas de las que usted tomó parte también. En nuestro caso particular, desde Malvinas en la Mira, trabajamos mucho, como usted lo sabe, con jóvenes, con alumnos, con estudiantes, con docentes, con exalumnos, y también cumplimos hoy 2 años en estas fechas de habernos propuesto hacer algo concreto por Malvinas para dar origen a Malvinas en la Mira, cuando trajimos 2 escuelas de la provincia de Santa Fe que recorrieron Tierra del Fuego para un estudio pormenorizado de la causa. Bueno, también se cumplen 2 años y qué mejor manera que celebrarlo que hablando con usted. Y por eso, pensando en esa misma línea, usted ha hablado mucho también de los jóvenes y de cómo hay que llegar a ellos con la causa. Me gustaría, como última pregunta, pedirle una reflexión o qué mensaje le dejaría usted a los jóvenes de cara tanto al que vea la Fuerza Aérea como una opción de realización personal, posiblemente, como aquel que decide abrazar la causa de Malvinas y la convierte en una lucha propia, en una lucha común, y como nosotros también lo decidimos en su momento para la divulgación histórica y objetiva. ¿Qué mensaje le dejaría el Comodoro Barrio Nuevo a los jóvenes? Yo creo que para los jóvenes lo más importante es tienen que entender que los sueños son, pero a veces se hacen realidad. Así decía un famoso conductor de televisión. Y doy el ejemplo de vida mío, porque yo no conocía lo que era un avión, no sabía nada. Yo soy de Rufino, provincia de Santa Fe, en el medio de la pampa húmeda. No había aviones ahí, nada. Y tuve el sueño de volar un avión de combate, porque lo vi pasar por arriba de mi ciudad en su momento. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y nadie entiende cómo una persona del interior del país, donde no había, o sea, retrotraigámonos 40 y pico de años para atrás, ¿no? Ahora que todo el mundo sabe lo que es un avión, lo ve por televisión, lo ve por su celular, lo ve por sus redes sociales, por cualquier lado uno busca y sabe lo que es un avión, el ruido que hace, cómo vuela, qué no vuela. En esa época no había absolutamente nada. Yo vi el avión pasar a los 8 años y yo digo, yo quiero hacer eso. Y nadie entiende cómo llegué con una preparación pública, porque yo estudié en la escuela pública toda, la primaria y la secundaria, escuela pública, y sin ningún conocimiento de avión. Y lo que es más importante, porque siempre aparece, ve que siempre duda, dice, no, pero seguro tu tío, tu abuelo, algún pariente era piloto, era aviador, era de la Fuerza Aérea, o si no, era militar. Yo no tengo nadie. Nadie en el árbol genealógico mío figura que ni siquiera usaron gorra. Nada. O sea, ¿cómo llegué? Si yo llegué, yo doy el ejemplo de mi vida, si yo llegué a hacer lo que quería, todos pueden lograr lo que ellos quieran. Está bien en la vida. Lo único que se necesita es el convencimiento, la voluntad, el sacrificio, el respeto por lo que uno elige y por sus capacidades. Que no le tenga miedo a los agoreros o que no le tenga miedo a sus incertidumbres o a sus miedos. ¿Tá? Que no le tenga miedo al miedo. Que sepa sobreponerse a ello y seguir adelante y poner voluntad y sacrificio. Que a veces la vida, por diferentes circunstancias, no te la puede dar. Si yo hubiese tenido problemas en la vista, problemas en el oído, que son limitaciones psicofísicas que impone la aviación, no para mí, sino para cualquiera, no solamente en el ámbito castrense, sino también en el ámbito civil. Si vos no tenés capacidad en la vista y no tenés buen oído y a otros tipos de incapacidades, no podés hacerlo, ¿está bien? Pero si vos no tenés otra limitación, la limitación es tuya, es mental, ¿está bien? Lo único tiene que adaptarse a lo que quiere hacer y poner el sacrificio para lograrlo, nada más. Eso es lo único que le pido. Y que si hubo gente que entregó su vida en defensa de la patria, nosotros podemos hacer de todo en defensa de nosotros mismos, que es lo más importante. O sea, que hagan lo que elijan en la vida, lo pueden hacer si no hay otra limitación que uno mismo. Uno es el límite de sus propios sueños.
tal cual, absolutamente. Comodoro, nada más que decirle gracias. Realmente para nosotros ha sido un honor, un enorme placer. Siempre nos gusta cerrar este tipo de conversaciones, de entrevistas, recordándoles a ustedes, los que están del otro lado, lo que muchas veces la gente nos dice. Me gustaría encontrarlo, me gustaría darle un abrazo, me gustaría decirle gracias, me gustaría poder ponerme en contacto, porque sentimos que todos los gracias que le podamos decir, más allá de la humildad que por supuesto siempre lo distingue a ustedes, no alcanzan porque supieron poner lo más preciado, que era la vida, en defensa de la patria, y porque nos enseñaron que los héroes no necesariamente son de bronce, y a veces ese bronce de las plazas parece que un San Martín, que un Belgrano, que un Brown son tan lejanos, son tan fríos, y en realidad en ustedes se volvieron de carne porque sin duda sintetizaron ese espíritu sanmartiniano, sintetizaron ese espíritu belgraniano, donde la lucha, el sacrificio, el ejemplo y la entrega tomaron carne. Y fue a través de ustedes. Así que por este contacto que nos ha permitido y por supuesto principalmente por todo lo que hicieron y por el ejemplo que nos dan día a día, desde nuestra admiración y respeto profundo, decirle muchas gracias. No, gracias a ustedes por llevar el conocimiento a la gente, a la juventud principalmente, de lo que se hizo hace 38 años atrás y que el sacrificio de los 55 que tengo atrás, más los 649 en total de compatriotas, que son los nuevos héroes que tiene nuestro país, sepan que entregaron su vida por la patria, en defensa de la patria y en defensa de los argentinos. Siguiendo ese norte, teniendo ese norte, uno puede lograr muchas cosas en la vida y es importante que la gente lo conozca, ¿vale? A través de la palabra nuestra y a través de su publicación. Seguramente. Comodoro, muchísimas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo para todos nuestros amigos. El Comodoro Jorge Nelson Barrio Nuevo, un as de la aviación argentina que nos ha permitido este enorme orgullo, este placer de compartir una conversación hablando de todo, de la patria, de Malvinas, de los aviones, de aquella rama del aire a la que pertenece en su fuerza. Así que gracias a todos los que nos estuvieron acompañando hasta acá y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.